lo que vamos a ver en el día de hoy es una introducción a la hermenéutica, conocida también como la ciencia y el arte de interpretar la Escritura. ¿Por qué ciencia? Bueno, porque congrega o reúne una serie de normas, de reglas, de patrones interpretativos a la hora de comprender y de leer el texto bíblico. ¿Y por qué arte? Bueno, porque es necesario la práctica y la puesta en ejecución de estas normas para que entonces sea completo el entendimiento. Nadie que conozca cómo tocar un instrumento simplemente en la teoría puede decir que lo sabe, a menos que se ponga a practicar y se ejercite en ello. Nadie que simplemente conozca las normas de jugar al fútbol va a ser un buen jugador de fútbol, sino aquel que practica, se ejercita y se prepara para llevar adelante ese deporte. Por eso es la ciencia y el arte de interpretar la Escritura, y esta que reúne ciertas normas de interpretación. Ahora, estas normas de interpretación no son o no surgen del pensamiento arbitrario de algún hombre o de algunos hombres que se hayan puesto de acuerdo a decir la Escritura, la vamos a tener que interpretar de esta forma. La Biblia hay que interpretarla de esta determinada manera, sino que surgen naturalmente entendiendo el tipo de libro que es la Escritura y entendiendo el tipo de Dios, si puedo, que la Escritura muestra. Él es un Dios coherente, Él es un Dios congruente, Él es un Dios que es luz, Él es un Dios perfecto y Él es un Dios que no cambia. Mientras vamos viendo y avanzando, vamos a notar que no hay nada que esté agarrado de los pelos en cuanto a la interpretación, sino que lo que se busca es pararnos dentro o desde la óptica de un Dios que es perfecto. La palabra hermenéutica, así como está, no aparece en la Escritura, pero la raíz de la palabra aparece, sí. Es una palabra griega y aparece, por ejemplo, cuando en los evangelios vieron que dice que lo llevó al lugar, al Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. O cuando el Señor resucita, que dice Talita Cumi, que traducido es, el que traducido es la misma raíz de la palabra hermenéutica, que tiene que ver con interpretar, con entender, con traducir y con dar sentido a una expresión. Ahora, ¿por qué es importante un tema de estos? ¿Por qué es necesario un tema de estos? ¿Cuál es la relevancia que tiene un tema de estos? Bueno, las principales herejías de sectas, aún de aquellas que son cristocéntricas, las que no son cristocéntricas ni siquiera las vamos a considerar, aún de aquellas que son monoteístas y que tienen en su declaración de fe grandes herejías, son producto de una mala interpretación de la Escritura. No es que sean personas malas que lo quieran hacer a propósito o entender a propósito mal, sino que fueron mal enseñados y tienen un mal entendimiento del texto bíblico. No es que sean personas que van y le pegan a la mamá y esa es la forma y que lo quieren hacer mal a propósito, sino que han entendido mal y han sido así enseñados. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen como herejía insignia, si puedo, el sostener que el Señor Jesús no es Dios. Ahora, la verdad de que el Señor Jesús es Dios está por toda la Escritura. Entonces concluyen en decir que el Señor Jesús es Dios, un Dios menor. Es un Dios inferior. Él es un ser creado. Pero no es Dios. Es más que el hombre, es más que el mejor de los hombres, es más que un ángel, pero no es Dios. Ahora, ese pensamiento, esa afirmación que ellos sostienen,
No solamente no tiene ni pies ni cabeza porque no está sustentada por la Escritura en ningún texto, capítulo, pasaje, sino que es echada por tierra por el versículo del cual se toman los mismos testigos de Jehová para denominarse testigos de Jehová. Es Isaías 43:10, cuando dice: vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que crean y entiendan que yo soy y que no hay Dios fuera de mí y que no habrá otro creado. No está dando siquiera la posibilidad a que exista un par de Dios, sino que dice: no hay posibilidad de que haya un Dios inferior creado. En el mismo versículo, o del mismo versículo que ellos toman nombre para llamarse testigos de Jehová, es el que echa por tierra la herejía insignia que ellos sostienen. Solamente visualizando el contexto gramatical podemos entender cuando hay una herejía. Por eso es importante el tema de entender la Escritura, para poder detectar y para poder ver y para no caer en estas cuestiones. Ahora, también es importante entender el tema de la Escritura y qué es lo que el Señor dice. ¿Para qué? Para establecer convicciones. Para que nosotros tengamos convicciones. Porque podemos presenciar cientos de conferencias, podemos estar expuestos a muchos mensajes, podemos leer muchos libros, podemos estudiar de diferentes formas ciertos temas, pero la convicción es el resultado de un proceso de aprendizaje propio. La convicción es el resultado de un proceso de aprendizaje propio. Fluir con una línea argumentativa no hace que yo tenga la convicción. Entender lo que el otro está diciendo no hace que yo tenga la convicción. Estar de acuerdo con él no hace que yo tenga la convicción. La convicción de cada uno es el resultado de un proceso de aprendizaje propio. Es como que la convicción es la flor. Ahora la flor está en su mayor esplendor cuando está en la planta. ¿Por qué? Porque está sostenida por el tallo, está cubierta por las hojas, está alimentada desde las raíces. La convicción debe estar sustentada en nosotros por los argumentos que tengamos de tal o cual verdad, de tal o cual principio bíblico. Es que podemos repetir un concepto con el que estemos de acuerdo, pero no va a ser una convicción real hasta que nosotros no lo entendamos por nosotros mismos en la Escritura. Es cuando nosotros vamos a la Escritura y lo aprendemos que nosotros en realidad se empieza a formar y a crear un concepto bíblico verdadero y hay convicción real. No es una falta de respeto chequear al hermano que está predicando, es totalmente bíblico. Lo chequearon al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan los hermanos de Berea? Llegaban a su casa, estaba hablando el mejor de los mejores de los predicadores y volvieron a su casa y dijeron: vamos a ver si lo que el muchacho dijo es así. Porque ese es el principio de saber que para aprender, asimilar, adoptar realmente un concepto, tengo que ir por mí mismo a la Escritura y encontrarlo allí. Es entonces cuando la convicción crece, es entonces cuando la convicción no se puede empezar por la convicción. Una convicción no se defiende a los gritos ni por la fuerza. Una convicción se defiende con mansedumbre y reverencia.
Cuando el apóstol Pedro, en 1 Pedro 3:15, insta a los hermanos a los que le escribe a estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y por cierto, toda verdad escritural, mayormente la fundamental, pero toda verdad escritural tiene argumento en la Biblia. Está en nosotros el que paguemos el precio, si puedo, para ir a encontrarlo en la Biblia. Y cuando digo pagar el precio es dedicar tiempo a ser enseñado por la Escritura, a aprender directamente del Señor. Es importante, en primer lugar, para no caer en herejías, es importante para adoptar convicciones reales. Es importante teniendo en cuenta el tiempo en el que vivimos. Es importante para vivir en medio del tiempo en el que vivimos. Los secularistas, los historiadores catalogan al tiempo en el que vivimos como posmodernismo. Estamos en la era del posmodernismo. Esta era tiene como insignia, como frase lema, el hecho de que no importa la verdad, no importa lo que en realidad sea verdad, sino como cada uno lo entienda, como cada uno lo crea, como cada uno lo ve. De manera que cualquiera puede hablar de cualquier forma y debe ser tomado como válido. Cualquiera puede pensar cualquier cosa y debe ser tomado como válido. Cualquiera puede escribir de cualquier forma y debe ser tomado como válido. Cualquiera puede interpretar cualquier texto de cualquier forma y debe ser tomado como válido. Hay un escritor español del siglo pasado que escribió una frase célebre que van a coincidir y recordar conmigo. Y el mundo inconscientemente vive practicando esa frase. Se llamaba Ramón de Campoamor. ¿Lo ubican? Bueno, vamos con la frase. Dice: no hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Eso es como el lema que rige la sociedad de hoy. No importa si hay verdad, importa cómo vos lo ves. No importa cuál es en realidad lo que está pasando, importa cómo vos lo percibís. Eso es lo importante. Y la gente le llama a eso tolerancia y diversidad como si fuesen valores. Y se lo denominan valores. Bueno, vivimos en medio de ese tiempo. Por eso es importante, para no amoldarnos al mundo, de entender la Escritura correctamente. Pero ¿saben qué? La Biblia no quedó ajena al clima que en la actualidad se vive, sino que también está atravesando esta tormenta. Hay corrientes de interpretaciones racionalistas, liberales. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, para que tengan una idea, son las que están ganando el mercado literario bíblico. En la actualidad vienen arrasando. Y tienen todo un tipo de interpretación, y por cierto están armando escuelas de interpretación, como que están queriendo hacer la rueda de nuevo o inventar la pólvora, como si no estuviese ya la forma de interpretar la Escritura. Y en sus afirmaciones subrayan que, por ejemplo, los milagros, la resurrección, el juicio del gran trono blanco, el infierno, los ángeles, el sacrificio vicario, la expiación, son en realidad alegorías para explicarle al mundo místico de la antigüedad, en el tiempo en el que se escribió la Biblia, algunas verdades prácticas.
Algunos que llamándose hermanos, algunos que llamándose creyentes, algunos que siendo solamente adoradores de un solo Dios y con Cristo como centro de su religión, profesan ciertas cosas, bajándole el precio y haciendo que no valen nada doctrinas fundamentales. Por eso es importante el hecho de entender la Escritura. ¿Para qué? Para que no seamos movidos de la verdad fácilmente. Para que no venga cualquier viento o cualquiera bien hablado y que argumente bien, porque ¿saben qué? Los argumentos que se dan en los escritos que escriben son lógicos. Tienen cierta razón, cierta coherencia, pero el diablo también es muy coherente. ¿Y saben qué? Vamos a vivir tiempos. El apóstol ya cuando le escribía en las cartas a Timoteo, cuando le escribía a Tito, él advertía ya de antemano el nacimiento, la aparición, la existencia de falsos maestros. Y esos no son aquellos que están afuera de las iglesias, son aquellos que están dentro de iglesias que enseñan herejías. Ahora, ¿cómo detectarlas? Entendiendo bien la Escritura. Ahora, entender la Escritura para no caer en herejías, entender la Escritura para formar en nosotros convencimientos reales, entender la Escritura para vivir en el medio del mundo hostil que estamos. Pero ¿saben que lo principal por lo cual debemos entender correctamente la Escritura es que el Señor quiere que entendamos la Escritura? Que el Señor quiere que le entendamos a Él. Es que la palabra de Dios no está reservada, el entender correctamente la palabra de Dios no está reservada para los ancianos, para los diáconos, para los líderes, para los que enseñan, para los que tienen alguna responsabilidad en la iglesia. La palabra del Señor y el entendimiento correcto de la palabra del Señor está pensado para todos sus hijos, para que todos entendamos qué el Señor quiere decir respecto de cada cosa, para que todos sepamos cómo Él es, cómo Él piensa, para que todos sepamos qué fue lo que Él hizo y que sepamos también qué es lo que Él va a hacer. Hay un ejemplo de que el Señor habla a lo corporativo de su pueblo, y es en Éxodo capítulo 20. ¿Se acuerdan cuando Moisés el Señor está queriendo revelarse a Moisés, dándole todas las instrucciones de cómo ellos debían comportarse? Donde están los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, donde está el decálogo. Ahora el Señor les está hablando y está todo el pueblo escuchando. Ellos están en presencia misma de Dios y están viendo ahí una majestuosidad terrible, truenos, relámpagos. Era imponente realmente. Y ellos están ahí y estaban aterrorizados. Aterrorizados estaban. Y cuando el Señor termina el 10º mandamiento, es como que interrumpiesen y dicen: Moisés, anda y habla vos. Nosotros después te escuchamos a vos. Porque la verdad que esto no lo podemos tolerar. El Señor les estaba hablando y son ellos los que de alguna manera se retiran por decir: no podemos estar en este clima. Es terrorífico y realmente era terrible ese momento para todo el pueblo. Ahora Moisés entiende esto y en el 20:20 de Éxodo dice lo siguiente: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Él quiere hablar de esa forma. Él quiere que entiendas lo serio de la cuestión. Él quiere que entiendas el peso real de su palabra. Él quiere que todos y cada uno tengan el mismo grado de temor, de reverencia y de sentido de importancia de lo que Él dice. Por eso creo que es
importante y fundamental el entender la Escritura, entenderla porque Él quiere que la entendamos.